Los cielos sobre su ardían carmesí mientras las últimas naves de evacuación se preparaban para partir. El director Kim estaba de pie en la plataforma de observación, su rostro curtido e iluminado por las luces de emergencia. No había dormido en 3 días, pero el agotamiento había dado paso a un entumecimiento hueco. Detrás de él, los técnicos trabajaban frenéticamente en sus estaciones. Informe de estado, exigió voz firme a pesar de todo. La oficial Lee se acercó con su uniforme impecable a pesar del caos que los rodeaba. Consultó su tableta. La luz azul proyectaba sombras en su rostro. 15 millones de pasajeros asegurados en toda la flota. Eso es todo lo que pudimos manejar. 15 millones de miles de millones. Kim cerró los ojos brevemente. Los números se sentían irreales y clínicos. Cada persona que se quedaba atrás era la familia de alguien, el amor de alguien, el mundo entero de alguien y el horizonte. Preguntó refiriéndose al buque insignia de su desesperada armada. Preparativos finales completos. Despegamos en 20 minutos. Kim asintió con gravedad. La Tierra finalmente se había rendido a siglos de abuso. La atmósfera apenas respirable. Los océanos se acidificaron sin posibilidad de recuperación y las guerras finales por los recursos se habían cobrado miles de millones. Este éxodo representaba la última apuesta desesperada de la humanidad. A través de la ventana pudo verla una vez del alma. El magnífico horizonte ahora se desmorona bajo la presión del colapso ambiental. El río Han se había secado hasta convertirse en un hilo. Hace meses la famosa torre en Seoul se había derrumbado durante la mega tormenta del año pasado. Millones ya habían perecido por hambre, enfermedades y conflictos. ¿Qué pasa con el proyecto del búnker?, preguntó Kim, todavía aferrándose a la esperanza. La expresión de Lee se tensó. Desconocido. Las comunicaciones con el equipo de la presidenta Park se apagaron hace 3 días. Los búnkeres eran la otra apuesta de la humanidad, enormes complejos subterráneos diseñados para sostener poblaciones limitadas a través de los lanzamientos de la muerte de la Tierra. El plan siempre había sido un último recurso considerado demasiado arriesgado por muchos expertos, pero con las naves de evacuación limitadas, se había convertido en la única opción para miles de millones. Kim se volvió hacia el comandante Yu, que estaba analizando las transmisiones de seguridad alguna. ¿Palabra de los otros sitios de lanzamiento? Nueva Beijing completó el lanzamiento hace 2 horas. Moscú y Lagos están en el aire. Toronto tuvo complicaciones. Dudó. Su nave fue invadida durante el abordaje. No hay sobrevivientes. Kim absorbió esto con un ligero encogimiento de hombros. Y las protestas. La contención militar se ha mantenido hasta ahora, pero está empeorando. La gente sabe que estas son las últimas naves fuera de perímetro seguro del puerto espacial Seoul. Millones se habían reunido con la desesperada esperanza de asegurar de alguna manera el paso. El sistema de lotería global había seleccionado la evacuación meses atrás, pero a medida que la realidad de quedarse atrás se instalaba en la desesperación, se había vuelto violenta. Las enormes naves generacionales cobraron vida con un rugido. Sus motores se esforzaban contra la gravedad de la Tierra. El suelo bajo ellas vibraba con el poder de la construcción. Cada nave llevaba parte del legado de la humanidad: bancos genéticos, archivos culturales, planos tecnológicos, todo lo necesario para reconstruir la civilización en algún lugar entre las estrellas. El señor oficial Lee dijo en voz baja: es hora. Kim asintió, siguiéndola por el pasillo hasta el puente. La caminata se sentía interminable y demasiado corta. Cada paso lo alejaba más de todo lo que había conocido del mundo que había nutrido la humanidad durante incontables generaciones. En él puente la tripulación de comando trabajaba con silenciosa eficiencia. El capitán Nam asintió respetuosamente cuando Kim entró. Director, todas las naves informen listas para el lanzamiento sincronizado. Proceda, ordenó Kim. Nam se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Envíe el código de lanzamiento final. Autorización. Éxodo. Prime. La nave se estremeció cuando sus enormes motores se activaron por completo. A través de la ventana principal, Kim vio como otras 5 naves colosales se elevaban junto a las suyas, liberándose de sus cunas mientras ascendían a través de la atmósfera. Kim vio como su mundo natal se encogía debajo de los continentes. Apenas eran reconocibles ahora. Las tormentas de polvo oscurecieron la mayor parte de Asia, mientras vastas zonas muertas de color marrón y gris habían reemplazado el verde que una vez cubrió gran parte de la Tierra. Sir Nam dijo: estamos recibiendo una transmisión de emergencia. Es el búnker presidencial. La cabeza de Kim se levantó de golpe. Pásalo. La voz de la presidenta Park llegó distorsionada pero reconocible para todo éxodo. En nuestras naves hemos asegurado la red principal de búnkeres. Se han salvado 400.000 almas. Intentaremos preservar lo que queda. Que su viaje los lleve a un puerto seguro entre las estrellas. La Tierra esperará su regreso. La transmisión terminó abruptamente, dejando silencio en el puente. ¿Deberíamos responder?, preguntó Nam. Kim lo consideró y luego negó con la cabeza. No es mejor no revelar su posición.
no con lo que viene. A medida que las naves ascendían, la curva de la Tierra se hacía evidente. Una canica azul herida suspendida en la oscuridad. Kim había visto las proyecciones. En cuestión de meses, el colapso del ecosistema se aceleraría más allá de cualquier esperanza de recuperación. La atmósfera continuaría deteriorándose. Los niveles de radiación aumentarían y la población restante se enfrentaría a condiciones imposibles. Todas las naves han despejado la atmósfera, informó el oficial de navegación, estableciendo rumbo para la inserción interestelar. Kim asintió, pero se encontró incapaz de apartar la mirada de la Tierra. ¿Cómo había llegado a esto? Siglos de advertencias, décadas de clima catastrófico, años de guerras abiertas por los recursos, y aún así la humanidad no había cambiado de rumbo hasta que fue demasiado tarde. Por toda la galaxia, la noticia se extendió rápidamente a través de las comunicaciones subespaciales. El agregado diplomático Boron, un ser alto de piel gris con 4 brazos, entregó una declaración a la Congreso Galáctico en Nexus Prime. La especie conocida como humanidad no ha logrado la sostenibilidad. Su mundo natal está perdido. Reclamamos derechos de salvamento sobre sus antiguos territorios y colonias abandonadas. La moción fue aprobada sin objeciones. El representante fallido simplemente comentó otra especie tecnológica destruida por su propio éxito predecible, aunque decepcionante. El secretario de Congreso actualizó los registros oficiales. El sistema Saúl y los territorios humanos asociados ahora están designados para recuperación. Estado de la especie en peligro crítico, extinción proyectada dentro de 5 ciclos estándar. La humanidad fue catalogada oficialmente entre las especies fallidas de la galaxia, uniéndose a docenas de otras que habían alcanzado prominencia tecnológica solo para destruirse a sí mismas antes de lograr una verdadera estabilidad interestelar. De vuelta en el horizonte, el director Kim finalmente se apartó de la ventana cuando la Tierra se convirtió en un pequeño punto azul y luego desapareció por completo. ¿Estado de la flota?, preguntó. Todas las naves funcionan normalmente. Escaneos de largo alcance despejados. Preparación criogénica comenzando para la primera rotación. Kim asintió. Entonces continuamos según lo planeado. Fijemos rumbo al área de preparación de próxima. El viaje por delante duraría generaciones. Muchos de los que abordaran nunca verían su destino, pero la humanidad resistiría. Tenía que mientras las naves aceleraban hacia las estrellas. Nadie notó el pequeño sin marcar nave observándolos desde la sombra de la luna de la Tierra. Sus ocupantes transmitieron un mensaje final. Antes de seguirlos, las plántulas se han ido. La cosecha llegará a tiempo 100. Años después, el capitán examinó los pasillos abarrotados de la nave Generación Perseverance. La nave, diseñada para 50 años de viaje, había sido su hogar durante un siglo. Las paredes de metal, una vez de un blanco prístino, se habían amarillado con el tiempo. Extensiones improvisadas sobresalían de las estructuras originales, creando un entorno laberíntico donde ahora vivían juntas 3 generaciones. Han pasado la mano por un panel de la pared, sintiendo la vibración que nunca cesaba. Los motores de la nave habían funcionado continuamente durante un siglo. Una hazaña de ingeniería que desafiaba las especificaciones originales, pero los milagros del ingenio humano solo podían extenderse hasta cierto punto. Los niños corrían entre los adultos en el estrecho pasaje. Su risa era un brillante contrapunto a constante zumbido mecánico de la nave. Un niño pequeño de no más de 6 años se estrelló contra las piernas de Ann. Lo siento, capitán. El niño levantó la vista con los ojos muy abiertos antes de volver a correr. Ann sonrió brevemente. Estos niños nunca habían conocido la Tierra o incluso tierra firme. La nave era todo su universo. Se merecen más que pasillos de metal y aire reciclado. El oficial Son se acercó a ella, uniforme desgastado pero meticulosamente limpio. A los 55 años había nacido en el barco y había ascendido de rango con notable eficiencia. La tableta de datos en su mano mostraba el informe de gestión de recursos que Ann había estado temiendo. No podemos continuar así, dijo en voz baja. Su voz lo suficientemente baja para que los miembros de la tripulación que pasaban no la oyeran. Los recursos están muy bajos. Ann la guió a una pequeña sala de conferencias justo al lado del corredor principal. El espacio apenas era lo suficientemente grande para la pequeña mesa y las 4 sillas que contenía, pero ofrecía una privacidad poco común. ¿Qué tan mal?, preguntó una vez que la puerta se cerró detrás de ellos. Son colocó la tableta entre ellos. Los recicladores de agua tienen un 63% de eficiencia y están cayendo. El rendimiento hidropónico cayó un 12% el mes pasado. La generación de oxígeno es estable, pero solo porque las medidas de control de población han evitado que nuestros números crezcan. Hizo una pausa, y nuestras reservas de combustible solo respaldarán el soporte vital durante otros 8 meses al ritmo de consumo actual. Ann
Estudió los datos, aunque había anticipado la mayor parte de los sistemas de la nave simplemente se estaban desgastando más rápido de lo que podían repararse y los materiales de reemplazo estaban casi agotados. Se la sintió. Entonces implementamos el protocolo de semillas dispersas. Los ojos de Son se abrieron ligeramente. La controvertida estrategia había sido desarrollada por el almirante Mon décadas antes. En lugar de mantener unida a la flota, la humanidad se dispersaría por cientos de sistemas estelares, estableciendo puestos avanzados ocultos y adaptándose a las condiciones locales. El plan había sido considerado demasiado arriesgado por el capitán anterior, que esperaba encontrar un mundo perfecto donde todos los humanos pudieran establecerse juntos. Los otros capitanes de barco pueden resistirse, advirtió Son. El capitán Hill en el Endurance todavía cree que debemos permanecer unidos. El capitán Hill no ha visto estos números, respondió Anne. E incluso si tiene informes similares, el Endurance fue diseñado con mejores sistemas de reciclaje. Podrían tener otra década antes de enfrentar nuestra situación. No tenemos ese lujo. Anne convocó un consejo de capitanes de emergencia al día siguiente. La reunión holográfica reunió a los líderes de las 12 naves restantes de la flota Exodus. 3 naves se habían perdido durante el siglo. Una por una colisión de asteroides, una por un fallo de soporte vital, y una por un misterioso mal funcionamiento que algunos aún susurraban que había sido un sabotaje. Nuestra situación es insostenible, explicó Anne compartiendo las proyecciones de recursos con sus colegas. Hemos estirado estas naves mucho más allá de sus límites. Es hora de encontrar planetas y lunas donde podamos establecer asentamientos permanentes. El capitán Hill, un hombre corpulento con una barba espesa, frunció el ceño. El objetivo siempre fue encontrar un mundo adecuado para todos nosotros. La unidad es nuestra fuerza. La unidad fue nuestra fuerza cuando enfrentamos la extinción inmediata. Anne respondió, ahora la adaptación debe ser nuestra prioridad. Los diferentes grupos humanos pueden adaptarse a diferentes entornos. Aumentamos nuestras posibilidades de supervivencia diversificándonos. El debate se prolongó durante horas antes de que la mayoría de los capitanes estuviera de acuerdo con la evaluación de Anne. El protocolo de semillas dispersas comenzaría de inmediato. 2 semanas después, Anne se paró en el puente de Perseverance mientras el oficial de navegación trazaba los posibles sistemas de objetivos. Las patrullas fronterizas fallidas han aumentado. Son advirtió que estudia los informes de seguridad. Nos han categorizado como una especie de refugiados. No tenemos derechos territoriales. El Imperio Palen se había expandido considerablemente durante el siglo de viajes espaciales de la humanidad. Una vez que fueron una potencia menor, ahora controlaban gran parte de la región donde se habían planado colonias humanas. Sus naves Cristallán eran tecnológicamente superiores a cualquier cosa que la flota Exodus pudiera reunir. Los ojos de Anne se endurecieron. Entonces no pedimos permiso. La humanidad sobrevive, cueste lo que cueste. La flota se dividió en grupos más pequeños durante los meses siguientes utilizando tecnologías furtivas desarrolladas durante su siglo de viaje para evadir. Detección alienígena. Han dirigió 3 naves a un sistema remoto con una estrella enana roja donde los escaneos habían indicado una pequeña luna rocosa con agua subterránea. El aterrizaje fue traicionero. La Perseverancia nunca fue diseñada para hacer caer el planeta. Entonces, Han ordenó la construcción de naves de transporte usando materiales rescatados del casco exterior. De la nave, el primer grupo de aterrizaje incluyó ingenieros, geólogos y personal de seguridad. 3 meses después, Han se paró en la superficie de la pequeña luna rocosa observando cómo se ensamblaban los primeros módulos de hábitat. El paisaje era las estériles rocas grises que se extendían hasta un horizonte más cercano que el de la Tierra. Habían estado bajo un cielo negro donde la estrella roja proporcionaba una luz mínima. Pero los sensores subterráneos habían confirmado vastas reservas de hielo de agua y la primera operación de perforación había sido exitosa. No hay mucho que ver, dijo Son de pie junto a él con su traje ambiental. No es la Tierra, asintió Anne, pero es la nuestra. La colonia creció de forma constante durante el año siguiente. Escenas similares se desarrollaron en docenas de sistemas remotos. Los humanos se adaptaron, sobrevivieron, recordaron la Tierra pero miraron hacia adelante. Desarrollaron tecnologías únicas nacidas de la necesidad y la escasez. Innovaciones que las especies más establecidas nunca habrían contemplado. En la luna de Hans, que los colonos llamaron Haven, perfeccionaron técnicas para vivir principalmente bajo tierra, recolectando energía del calor del núcleo en lugar de la tenue estrella de arriba. Aprendieron a cultivar alimentos en cavernas cuidadosamente diseñadas utilizando luz artificial y nutrientes reciclados.
5 años después del aterrizaje, Anne recibió una comunicación encriptada del capitán Hill. El mensaje fue breve. La patrulla Phailon descubrió la colonia Endurance. No hay sobrevivientes. Nos están cazando sistemáticamente. Manténganse ocultos. Esa noche, Anne se quedó solo en la superficie mirando las estrellas. En algún lugar, la humanidad estaba echando raíces en docenas de mundos, adaptándose, evolucionando, convirtiéndose en algo nuevo. Algunas colonias fracasarían, otras prosperarían de formas que él no podía imaginar. Resistiremos, susurró a la oscuridad y algún día regresaremos. Detrás de él, las luces de la entrada de la colonia proyectaron su sombra a lo largo de la superficie llena de cráteres del nuevo comienzo de la humanidad. 3 siglos. Después del éxodo, la ingeniera de minas Chui flotó en gravedad cero. Sus botas magnéticas se separaron del agujero del asteroide que estaba inspeccionando. La pequeña roca de apenas 2 kilómetros de diámetro flotaba en los confines del sistema Tai, lejos del pequeño asentamiento humano establecido en el cuarto planeta del sistema. Estas operaciones mineras aisladas eran la forma en que la humanidad había sobrevivido extrayendo recursos de rocas deshabitadas, permaneciendo invisible a los poderes galácticos más grandes. Choi ajustó su escáner frunciendo el ceño ante las lecturas. El dispositivo estaba detectando algo inusual en la composición mineral. Ella tocó su casco activando el enlace de su comunicador base. Esta es Choi. Estoy obteniendo lecturas extrañas del sector 7 copiado. Choi, la voz del oficial de operaciones Min, respondió. ¿Qué tipo de lecturas? No estoy seguro. Es como si hubiera hecho una pausa haciendo un pequeño ajuste en su posición. El escáner pitó más rápido. Espera. Esto no es mineral. Estoy detectando señales artificiales. Se congeló cuando el escáner se fijó en la frecuencia sistema de sal de origen. Hubo un largo silencio en el comunicador. Repite eso. Choi Min finalmente dijo, su voz tensa por la tensión. Estoy detectando señales artificiales. Sistema de alma de origen. La Tierra está transmitiendo. Durante 3 siglos la humanidad había creído que la Tierra estaba muerta. La flota Éxodo no había recibido comunicaciones después de la partida. Las sondas furtivas ocasionales enviadas a lo largo de las décadas solo han encontrado un páramo tóxico con niveles de radiación demasiado altos para la supervivencia humana. 12 horas después, Choice estaba sentada en una habitación segura en el edificio de administración de la colonia. La propia almirante Park había llegado del cuartel general oculto de la flota en el sistema vecino. La almirante era una mujer alta con cabello corto y gris y ojos que parecían calcular todo lo que veían. Muéstrame exactamente lo que encontraste, ordenó Park. Choi conectó su escáner al sistema de visualización de la habitación. Era débil pero inconfundible, un patrón repetitivo en una frecuencia que no hemos usado en siglos. Señaló la forma de onda en la pantalla. Vea estos marcadores. Están usando un antiguo código de emergencia de la flota Éxodo. Park estudió la señal, su expresión inclasificable. Esto podría ser una trampa. La Confederación Boron ha estado aumentando las patrullas cerca de los asentamientos humanos. Podrían haber encontrado nuestros viejos protocolos de comunicación, pero si no es una trampa, preguntó la gobernadora JYN, la líder civil de la colonia, si la Tierra sobrevivió de alguna manera. Park se quedó en silencio por un largo momento. Entonces todo cambia. La misión clasificada se lanzó en cuestión de días. La humanidad de la sombra es el buque furtivo más avanzado preparado para el peligroso viaje. La nave incorporó tecnología desconocida para otras especies galácticas, placas de agujeros adaptativas que absorbían los escaneos de los sensores y sistemas de propulsión que no dejaban ninguna firma energética tradicional. El capitán Khan estudió el informe de la misión con su oficial ejecutivo, el comandante Ryu. 6 saltos de agujero de gusano. Anotó Ryu. 3 a través del espacio en disputa. Si nos detectan, no seremos. Khan interrumpido. Esta nave ha pasado las patrullas de Phailon en 1000 km. Podemos manejar esto. El almirante Park se unió a ellos en el puente para la partida. ¿Entiendes la importancia de esta misión? Capitán, no era una pregunta, pero Khan asintió de todos modos. Si la Tierra sobrevivió, cambia toda nuestra estrategia. Ya no somos refugiados con la esperanza de evitar la extinción donde una especie reclama su derecho de nacimiento. La sombra se alejó del muelle oculto, acelerando rápidamente para saltar la velocidad. Cada tránsito de agujero de gusano los acercaba al sistema Saúl, la zona prohibida que la mayoría de las especies de carenados espaciales evitaban debido a la radiación persistente y el reclamo Boron sobre el territorio. La aproximación final era la más peligrosa. 2 naves patrulleras Boron custodiaban el sistema exterior. La sombra pasó silenciosamente junto a ellos, sus sistemas en modo de energía mínima. Para evitar la detección, se volvió a informar acerca de la órbita terrestre. Los sensores detectan lecturas inusuales. Park se
Trasladó a la estación de sensores, explique los niveles de radiación son inferiores a los que informó nuestra última sonda y estoy detectando grandes señales de energía debajo de la superficie. También hay una pausa para ajustar los controles. Hay una red de satélites artificiales. En órbita baja el puente quedó en silencio, mientras la nave se ponía en posición sobre el lado nocturno de la Tierra. La superficie del planeta estaba oscura y no mostraba nada de la contaminación lumínica que una vez definió a la civilización humana, pero mientras observaban, aparecieron puntos de luz a lo largo de lo que una vez fueron costas ahora drásticamente alteradas por siglos de cambio climático. Esos son puntos de acceso, dijo Park en voz baja. Vienen desde abajo. La sombra estableció órbita y comenzó escaneos más detallados. Lo que descubrieron desafió todas las expectativas. La Tierra no está muerta sino transformada. Donde una vez estuvieron las ciudades de la superficie, sistemas de entrada masivos ahora conectados a vastos complejos subterráneos, la atmósfera seguía siendo tóxica para los humanos desprotegidos, pero estaba mejorando lentamente. Nos están escaneando. Roy informó de repente. Algo en la superficie se ha fijado en nosotros. Antes de que Park pudiera responder, llegó una solicitud de comunicación en una antigua frecuencia de emergencia. Nave desconocida, dijo una voz tranquila en arcaico pero coreano reconocible. Estás en el espacio de la Autoridad de Continuidad de la Tierra. Identifícate. Park respiró hondo y dio un paso adelante. Este es el almirante Park de la flota del éxodo humano. Hemos regresado a la Tierra. La respuesta fue inmediata. Esperen coordenadas de aproximación. Bienvenidos a casa. Primos. 24 horas después, Park se encontraba en una ciudad subterránea que se extendía por kilómetros en todas direcciones. El techo brillaba con luz solar artificial. Árboles y plantas crecían en parques cuidadosamente mantenidos. La gente se movía en sus rutinas diarias, deteniéndose ocasionalmente para mirar a los visitantes con sus extraños uniformes. El presidente Yoon de la Autoridad de Continuidad de la Tierra los recibió en un gran salón tallado en lo que una vez fue un lecho de roca. Debajo del alma vieja era un hombre alto y delgado, con el porte de alguien acostumbrado a la autoridad. 400,000, Yoon explicó, respondiendo a la pregunta de Park. Esa es la cantidad de personas que entraron a los búnkeres antes del colapso final. Pensamos que ese sería el final de sobrevivir unos años más bajo tierra antes de que se agotaran los recursos. Se sonrió en cambio. Nos adaptamos, nos expandimos hacia abajo, desarrollamos tecnologías para sostenernos. Ahora nuestra población es de 15 millones distribuidos en 12 archipiélagos subterráneos. Pensamos que éramos los últimos. Park susurró, todavía luchando por procesar lo que ella estaba viendo. A Yoon sonreír. Pensamos que nadie escapó. En cambio, ambas ramas de la humanidad resistieron durante los días siguientes. Los dos grupos compartieron sus historias. La civilización subterránea había desarrollado una biotecnología e ingeniería cuántica notables. Habían aprendido a manipular su propia genética para sobrevivir mejor en su subterráneo. Sus computadoras cuánticas podían resolver problemas que la flota Éxodo nunca había siquiera conceptualizado. Los humanos Éxodo trajeron experiencia en exploración espacial y una red de colonias ocultas. Habían trazado rutas seguras a través del espacio en disputa y desarrollado tecnologías furtivas que los mantenían a salvo de poderes alienígenas. Juntos, Park dijo durante la reunión estratégica final que podemos lograr lo que ninguno de nosotros podría solo. Yoon asintió. La Alianza Humana Unida, la Tierra y las estrellas se reunieron. Pero en secreto, Park advirtió. La galaxia cree que la humanidad es una especie de refugiados dispersos sin importancia. Ese concepto erróneo ha protegido a mi gente durante siglos. Y la galaxia cree que la Tierra es un mundo muerto. Yoon, de acuerdo. Ese concepto erróneo ha protegido al mío. Así que mantenemos ambas ilusiones mientras combinamos nuestras fuerzas en secreto. Mientras el equipo de Park se preparaba para regresar a sus colonias con representantes de la Tierra, ella se paró en una ventana que daba a la ciudad subterránea. El ingeniero Chui se unió a ella, todavía asombrado por lo que habían descubierto. Nunca pensé que vería la Tierra, dijo Chui en voz baja. Incluso si es desde adentro, esto es solo el comienzo. Park respondió. Durante 3 siglos, la supervivencia fue nuestro único objetivo. Ahora podemos empezar a pensar en la recuperación. Por encima de ellos, a través de kilómetros de roca y reforzados estructuras, los cielos tóxicos de la Tierra continuaron su lenta curación y por primera vez desde el éxodo la humanidad miró al futuro no con miedo sino con propósito. El director Khan revisó los informes de inteligencia sobre la ocupación Boron de Nueva Busan. Una vez la colonia más próspera de la humanidad, ahora la arquitectura alienígena dominaba el horizonte, agujas cristalinas que brillaban púrpuras por la noche, edificios curvos que parecían desafiar la gravedad y centros de procesamiento
Masivos que extraían recursos con una eficiencia brutal. La pantalla holográfica en el centro de comando mostró escaneos detallados del planeta. Lo que una vez fueron colinas onduladas cubiertas de asentamientos humanos ahora era un paisaje transformado por tecnología alienígena. La gran bahía, donde habían desembarcado los primeros colonos, estaba llena de instalaciones de atraque Boron para sus naves mineras. El rostro de Khan permaneció inexpresivo mientras estudiaba las imágenes, pero sus dedos se apretaron alrededor del borde de la mesa de exhibición. Había nacido en Nueva Busan. Aunque fue evacuado de niño cuando los Boron la reclamaron durante su expansión, los recuerdos eran débiles pero aún dolorosos. El pánico cuando sonaron las alarmas de evacuación, las lágrimas de su madre cuando abordaron el último transporte, sus defensas. Preguntó con voz firme a pesar de las emociones que se agitaban en su interior el coronel. Ve a una mujer compacta con cabello corto y ojos que no se perdían. Nada dio un paso al frente, resaltó secciones del mapa holográfico. Con gestos rápidos aparecieron marcadores rojos en toda la pantalla mostrando armas y ubicaciones, conjuntos de sensores y rutas de patrullaje sustancial. Pero no nos esperan. Creen que los humanos son una especie nómada dispersa. Hizo zoom en el centro de control de la red defensiva principal. Sus protocolos de seguridad están diseñados para repeler incursiones de contrabandistas o piratas. No tienen contingencia para un asalto planetario coordinado. Kang asintió lentamente. Y nuestra gente, 8.000 humanos, aún viven en Nueva Busan. Respondieron principalmente como trabajadores de servicio y trabajadores manuales. Los Boron los consideran primitivos útiles para las tareas que encuentran debajo de ellos. Sacó mapas de distribución de la población. Nuestros agentes han hecho contacto con individuos clave. Están listos cuando nosotros lo estemos. La puerta del centro de comando se abrió y el presidente Yun entró. Aunque tenía casi 80 años. Se movía con la confianza de un hombre mucho más joven. Un beneficio de la biotecnología avanzada de la Tierra. El Consejo aprobó el plan de recuperación y anunció la operación Regreso a Casa comienza ahora. Kang hizo una leve reverencia. No le fallaremos, señor presidente. Durante los siguientes 5 años, la humanidad recuperó silenciosamente antiguos territorios mediante infiltración económica, maniobras diplomáticas y operaciones militares precisas. Las corporaciones fantasma de propiedad humana que operan a través de agentes extraterrestres compraron activos estratégicos en todo el antiguo espacio humano. Los humanos desplazados se organizaron en movimientos de resistencia que reunieron inteligencia. En New Busan los cambios comenzaron sutilmente. Una compañía naviera Boron adquirida en secreto por una corporación fachada humana comenzó a experimentar retrasos misteriosos y errores de ruta. Los componentes críticos para los sistemas de defensa llegaron dañados o no llegaron. Los relés de comunicación sufrieron cortes aleatorios. JYN trabajaba como limpiadora en el centro administrativo de Boron para sus empleadores. Ella era solo otra sirvienta humana invisible y sin importancia. Nunca se dieron cuenta cuando colocó pequeños transmisores en conductos de ventilación o copió archivos seguros mientras desempolvaba terminales de computadora. La red del norte estará fuera de servicio por mantenimiento el próximo martes, le dijo al pequeño grupo reunido en su pequeño apartamento durante exactamente 17 minutos. Mino una vez fue maestro y ahora es el líder de su célula. Asintió. Esa es nuestra ventana. La nave de suministros llegará durante ese lapso. La nave de suministros no trajo bienes sino armas y equipo de comunicación avanzado contrabandeado a través de los sensores Boron. Escenarios similares se desarrollaron en docenas de mundos que alguna vez fueron colonias humanas en el sistema Saúl dentro de la órbita de Neptuno. La construcción procedió en un proyecto masivo oculto a la detección galáctica por tecnología de camuflaje avanzada. Los astilleros de Neptuno tomaron forma con años ensamblados por drones especializados y supervisados por los mejores ingenieros de la Tierra y las colonias Éxedes. El almirante Yoe inspeccionó el progreso regularmente. Sus expectativas exigentes hoy flotó en gravedad cero junto al ingeniero jefe, inspeccionando la bahía de ensamblaje primario casi completa. ¿Estará listo? Yoe preguntó. El ingeniero Hang hizo un gesto hacia la enorme estructura frente a ellos. A tiempo, almirante. Los primeros acorazados ya están en pruebas finales. Los portaaviones estarán operativos en 2 meses. Yoe asintió con satisfacción. Durante una década habían trabajado en absoluto secreto, construyendo una flota diferente a todo lo que la humanidad había poseído. Incluso antes del éxodo, las naves incorporaron lo mejor de la ingeniería cuántica de la Tierra con la tecnología furtiva desarrollada por las colonias del éxodo. Algunos sistemas usaban principios que incluso las potencias galácticas más avanzadas aún no habían descubierto. ¿Y el protocolo Fénix?, preguntó Joel. Listo para su comando. Wong confirmó. El día del juicio final se acercaba más rápido de lo que nadie había anticipado en Nueva Busan.
Un oficial de seguridad de Boron sospechó de las crecientes fallas de los equipos, ordenó un escaneo profundo de todas las habitaciones de los trabajadores humanos. JYN recibió la advertencia solo minutos antes de que llegaran los equipos de seguridad. Envió la señal de emergencia y luego destruyó su dispositivo de comunicación en todo Nuevo Busan. Las células de resistencia humana se activaron simultáneamente años antes de lo previsto. El director Khan recibió la alerta en medio de una sesión de planificación. Nuevo Busan se ha calentado, anunció a los oficiales sorprendidos. La resistencia ha participado adelante el cronograma. El almirante Yoe se despertó con la alerta de prioridad. Se vistió rápidamente y se dirigió al centro de mando del astillero Neptune. Exigió el estado al entrar en New Busan. La resistencia ha comenzado. Las fuerzas de seguridad de Boron respondieron a su oficial ejecutivo. No pueden resistir, muchos sin apoyo. Joe tomó su decisión al instante. Lanzar la flota. Todas las naves. El protocolo Fénix está ahora activo en los astilleros de Neptune. Sonó la bocina. La tripulación corrió a sus puestos. Motores que nunca se habían usado fuera de las pruebas se encendieron. Las enormes puertas de la bahía se abrieron revelando naves que representaban la cúspide de la ingeniería humana. El gobernador Boron de New Busan estaba en sus aposentos privados cuando comenzaron las alarmas. Corrió al centro de mando. Su piel cristalina brillaba con patrones de agitación. ¿Qué está pasando?, exigió. Insurgentes humanos, respondió su jefe de seguridad. Han tomado el control del Distrito Sur y han desactivado nuestros sensores orbitales. El gobernador hizo un gesto de despido. Aplástenlos. Son primitivos. Señor, interrumpió el operador de sensor. Estamos detectando múltiples naves no identificadas entrando al sistema. Piratas, dijo el gobernador. Con desdén, ocúpense de ellos después de la insurgencia. La voz del operador de sensor se alzó alarmada. Señor, estos no son piratas. Naves nunca había visto configuraciones como estas. Las lecturas de energía están fuera de escala por encima de Nueva Busan. El espacio parecía ondularse a medida que los campos de camuflaje caían, revelando una flota de naves que brillaban plateadas a la luz del sol en su centro. La enorme nave insignia Fénix puso en línea sus sistemas de armas desde su silla de mando. El almirante Yo examinó la pantalla táctica. Nuevo Seno era solo comienzo a través del antiguo espacio humano. Flotas similares se revelaban cerca de otras colonias ocupadas. Abra un canal. Joe ordenó todas las frecuencias, todos los idiomas cuando el oficial de comunicaciones asintió. Joe mantuvo su postura recta con orgullo. Este es el almirante Joe de la Alianza Humana Unida. Comenzó a llevar su voz a cada rincón de Nueva Busan y más allá, a los puestos de escucha en toda la galaxia. A todas las especies sensibles durante siglos han creído que la humanidad era un experimento fallido, una especie al borde de la extinción. Estaban equivocados en la superficie. JYN y sus combatientes de la resistencia escucharon el mensaje y lucharon con renovado vigor. La humanidad no está perdida. Joe continuó. Hemos regresado y somos más fuertes que nunca. Aquellos que han ocupado nuestros mundos tienen una opción: retírense pacíficamente o enfrenten las consecuencias de su intrusión. La transmisión terminó saliendo silencio atónito a su paso. El protocolo Fénix había comenzado. La recuperación de la humanidad ya no era una esperanza secreta, sino una realidad innegable que remodelaría la galaxia. El gran salón del edificio restaurado de las Naciones Unidas en Nueva Ginebra brillaba con luz natural. Donde una vez solo había cielos tóxicos, ahora la luz del sol se filtraba a través de cúpulas de cristal. La sala zumbaba con los suaves sonidos de los dispositivos de traducción mientras los representantes de 50 especies diferentes se acomodaban en sus asientos. La presidenta del Congreso Global, Sin, estaba de pie en el podio central. Su sencillo uniforme blanco, un marcado contraste con la colorida y variada ropa de los delegados extraterrestres. A los 73 años se comportaba con la tranquila confianza de alguien que había presenciado el mayor triunfo de la humanidad. Honorables representantes, comenzó su voz transmitiéndose claramente a través del salón. Bienvenidos a la Tierra. Muchos de los delegados se movieron incómodos. Durante siglos la Tierra había sido conocida como un mundo muerto, una historia de advertencia del colapso ambiental. Ahora estaban sentados en su superficie, respirando su aire, presenciando de primera mano la transformación imposible. Durante siglos la humanidad fue descartada como un experimento fallido. Sin continuó cuando nuestro mundo comenzó a morir. Muchos de sus gobiernos no se catalogaron entre las especies extintas. Otros nos clasificaron como refugiados sin derechos territoriales. Hizo una pausa mirando directamente a la delegación Boron. Algunos reclamaron nuestros mundos como salvamento. La piel cristalina de los representantes Boron parpadeó con patrones de incomodidad.
Desde la implementación del protocolo Fénix 5 años antes, la Confederación Boron había perdido un territorio significativo y posición política. Nuestra casi extinción nos enseñó lo que realmente importa. Sin dijo que su tono se suavizó, no el poder por sí mismo, ni la expansión sin propósito, sino la vida en todas sus formas y la sabiduría para protegerla. Extendió sus manos de par en par. Ofrecemos a la galaxia, no conquista, sino asociación. Fuera del salón, la Tierra mostró evidencia de su notable recuperación. Las montañas, una vez desnudas, ahora crecieron con bosques diseñados que procesaban el carbono a un ritmo 10 veces superior al de sus ancestros naturales. Los océanos, una vez acidificados sin posibilidad de recuperación, ahora se unen con una vida marina especialmente adaptada. Las grandes llanuras de América del Norte, una vez cuencas de polvo, ahora florecieron con cultivos desarrollados para prosperar en el clima cambiado. Después del discurso de Sin, los delegados recorrieron estas zonas de restauración. El embajador Failen, un ser alto con piel iridiscente, se paró junto al ecologista jefe de la Tierra en la orilla de un lago recuperado. «Imposible», murmuró el embajador. «Nuestros científicos determinaron que este planeta estaba más allá de la salvación». Sus científicos estaban trabajando con viejas suposiciones, respondió el ecologista. No tuvieron en cuenta los 3 siglos de desarrollo biotecnológico de nuestra civilización subterránea. La mancomunidad de almas se estableció rápidamente como una nueva potencia en la política galáctica, no a través de misiones militares. Aunque la flota que liberó a las colonias humanas permaneció vigilante, las tecnologías únicas de la humanidad y su enfoque resiliente ante problemas aparentemente insuperables los convirtieron en valiosos aliados. Las innovaciones humanas en la tecnología sostenible de portales dimensionales revolucionaron los viajes interestelares. Donde otras especies habían desarrollado generadores de agujeros de gusano inestables que requerían energía masiva y a menudo colapsaban, los portales humanos usaban principios cuánticos desarrollados en las ciudades subterráneas de la Tierra para crear pasajes estables que requerían una fracción de la energía. Las rutas comerciales que antes tardaban meses en atravesarse ahora se podían completar en días. Mundos que antes eran demasiado distantes para el comercio práctico de repente se encontraron conectados a la economía galáctica y la humanidad controla la tecnología. 6 meses después de la cumbre, el director Kang se reunió con representantes de antiguos mundos coloniales en la nueva Cámara de la Alianza en Marte. El planeta rojo, una vez considerado un duro puesto fronterizo, se había transformado en la segunda capital de la humanidad. La reconstrucción de Nueva Busan está progresando antes de lo previsto, informó la gobernadora JYN, una vez luchadora de la resistencia y ahora líder electa del mundo liberado. Las últimas estructuras Boron se están volviendo a proponer para uso humano. ¿Y los Boron que desean permanecer?, preguntó Kang. Vivir en paz entre nosotros, confirmó JYN. Están descubriendo que la cooperación puede ser más rentable que la dominación. Informes similares llegaron de otros mundos recuperados. Las antiguas colonias humanas fueron liberadas y restauradas no a través de la venganza, sino a través de un cuidadoso equilibrio de fuerza y diplomacia. Donde las poblaciones alienígenas se habían establecido, se les ofreció la ciudadanía en la nueva mancomunidad en lugar de la expulsión. En el aniversario del protocolo Fénix, el comandante supremo Yun, que había liderado muchas de las campañas de recuperación, se encontraba en la plataforma de observación de la sede orbital de la Tierra. La enorme estación en forma de anillo rodeaba el planeta. Sus ventanas curvas ofrecían vistas espectaculares del mundo en recuperación que se encontraba debajo. Naves de docenas de especies atracadas en la estación llegaban para misiones comerciales y diplomáticas. Entre ellas se encontraba la primera nave diplomática oficial Boron, su diseño cristalino modificado para incluir elementos de la arquitectura humana, un símbolo visible de la relación cambiante. El joven ayudante de Yun, el teniente Min, se unió a él en la ventana. Impresionante vista, ¿no es así, señor? Yun asintió. Cuando tenía tu edad, nos escondíamos en las sombras de estas mismas especies. Ahora vienen a nosotros como iguales. Min observó una enorme nave comercial Failen atracar en la sección comercial. ¿Crees que hemos asegurado nuestro lugar?, ella preguntó. Han consideró la pregunta recordando los siglos de lucha, la desesperada lucha por la supervivencia que había forjado a la humanidad en algo nuevo. La galaxia pensó que nuestra mayor fortaleza era nuestra tecnología o nuestros números. Dijo finalmente, estaban equivocados. Nuestra mayor fortaleza es que enfrentamos la extinción y nos negamos a aceptarla debajo de ellos. La
Tierra brillaba azul y verde, una vez más un testimonio de la cualidad más definitoria de la humanidad: resiliencia. Las nubes se arremolinaban sobre océanos curativos, las luces de las ciudades restauradas centellaron a la vista, mientras la línea de noches Terminator barría el planeta. En una de esas ciudades, los niños que nunca habían conocido las arcas subterráneas jugaban en parques donde el suelo había sido minuciosamente desintoxicado. Sus abuelos que recordaban la Tierra solo como historias transmitidas de generación en generación en las naves Éxodo, observaban con lágrimas en los ojos en la órbita terrestre. Investigadores de 2 especies trabajaron codo con codo en la nueva estación de ciencias cooperativas, adaptando la biotecnología humana para curar mundos dañados en toda la galaxia y en el borde del sistema Saúl, donde la forma azul de Neptuno flotaba contra el vacío. Los astilleros que habían construido la flota de liberación de la humanidad ahora construían naves de exploración. Su misión ya no era esconderse o para reclamar, sino para descubrir, empujando hacia afuera en regiones del espacio que ninguna especie sensible había alcanzado. A una humanidad había regresado del borde de la extinción, reunió sus piezas dispersas y emergió no como conquistadores, sino como innovadores. Las especies que una vez habían sido descartadas como un experimento fallido se habían convertido en los arquitectos de un renacimiento que se extendió a través de las estrellas. En las palabras del protocolo Fénix transmitido durante el momento del regreso de la humanidad: no estamos perdidos, hemos regresado más fuertes que nunca. El fin.